Buenos días. Estamos en la prestigiosa librería Proteo, en el centro de la ciudad. Un saludo a Europa y a Latinoamérica. Y hoy tenemos el placer de contar con el poeta recién llegado de la Sierra de las Nieves, por cierto, un lugar maravilloso de la provincia. Poeta Paco Douglas. Bien. ¿Quién es Paco Douglas? Pues Paco Douglas es poeta y escritor, arte terapeuta de la Gestalt, terapeuta de la poesía, facilitador de talleres de escritura creativa y expresiva, coach literario, activista social. Bien, ha participado en diversos colectivos y movimientos sociales, ecologistas, solidarios y de defensa de los derechos humanos. Subrayo esto último porque lo conozco y sé que está muy implicado en esta defensa. Como tallerista es creador de la metodología Vivir Poéticamente, un sistema de autoconocimiento personal a través de la poesía y la escritura emocional. Desde agosto de 2023 vive en Casa La Bonela, un pueblo precioso de la comarca, en la casa de su madre, ¿verdad? En la que era la casa de tu madre, en la comarca malagueña antes citada, de Sierra de las Nieves. Es autor de Utopías, Ira y Tirabuzones, en Ronda 2001, en 14 de Latidos, Málaga 2002, el Guernica andaluz, Málaga 2007, luego hablaremos si acaso de esta obra porque alguna complicidad vamos a tener en ella. Se está preparando un espectáculo para el 2027, por cierto. Construcciones y derribos, Sevilla 2011, Cambio de rasante, Málaga Girona 2014, Tango de sombra y luz, inédito, de 2015, Con alas y raíces, inédito, de 2017, Tres elegías y una paradoja, México 2019, Yo tengo una rosa con tirabuzones, una antología poética personal, 1987-2017, está en Sevilla 2022, y la obra que hoy nos convoca, que es Canto a la belleza terminal, ¿verdad?, de la que nos gustaría que nos hablara el amigo y poeta Paco Douglas. Por favor, Paco, háblanos de este último poemario tuyo. ¿Y qué lugar, digamos, ocupa ya en tu extensa obra? Háblanos de él. Buenos días. Bueno, antes de hablar del canto de la belleza terminal, si te parece, porque lo has dicho en la relación, el Guernica andaluz, esto es un libro que versa sobre la carretera Málaga-Almería, es un libro de poesía histórica, un poemario, acompañado también de historia, o sea, mezcla historia y poesía, una combinación, como tú bien conoces, compleja, pero que queda bonita, ¿no? Se conoce más la novela histórica que la poesía histórica, pero el lenguaje poético también sirve, sobre todo para casos como ese, ¿no? Y entonces tenemos... ¿Por qué señalar este libro dentro de toda mi biografía? Pues porque estamos en un proyecto, ambos, en el cual queremos llevarlo a escena para el año que viene, que cumple 20 años el libro, ni más ni menos, sacaremos una nueva edición, y también es el 90 aniversario de esa efeméride terrible, ¿no?, de la huida de la población malagueña por la carretera de Málaga hacia Almería, ¿no?, la conocida desbandada. Bueno, y ahora sí, si quieres, empezamos a hablar del libro. Bueno, a propósito del Guernica andaluz, Paco, sí, explícanos, porque tiene connotaciones picasianas, claramente, ¿verdad?, y andaluzas. ¿Qué relación tiene, digamos, Picasso, en este caso, el Guernica, con Andalucía y con Málaga, claro, concretamente? Mira, no deja de ser una paradoja que por eso tiene ese título, que un malagueño como Picasso le pusiera a su famoso cuadro el nombre de Guernica, ¿eh? ¿Eso a qué se debe? Bueno, pues se debe a que, evidentemente tenemos que entender que Picasso conocía lo que ocurrió en febrero del 37
en Málaga, la huida de la carretera, todo eso lo conocía. Y evidentemente le influyó en su obra. Si nosotros pensamos en el cuadro de Picasso, el cuadro es una huida. No se ven, curiosamente tampoco, ningún símbolo euskaldún, ni una icurriña, un lamburo, por ahí no se ve nada. Se ve a gente huyendo. Eso hace que la inspiración del cuadro posiblemente se inspirara en muchas cosas, pero parece mucho una huida, como ocurrió en Málaga. Y hay una cosa, que es que no pudo ser inspirado directamente por el bombardeo de Guernica porque las fechas no coinciden. Los primeros bocetos de Picasso aparecen precisamente en torno a marzo del 37. Y ahí ya aparecen todas las figuras, no el cuadro en sí, porque el cuadro empezó el 1 de mayo, pero aparecen todas las figuras. Y sin embargo, en aquel entonces todavía no había ocurrido lo del bombardeo de Guernica. El bombardeo de Guernica ocurre el 26 de abril. Y precisamente el 1 de mayo Picasso sale a las calles de París, a la manifestación, que le encabeza una pancarta que pone "No más Guernica", porque el Guernica había salido en toda la prensa internacional y sin embargo la matanza de Málaga cuantitativamente es un horror igual una cosa que otra, no hay que competir en horrores, pero cuantitativamente es mucho superior el número de víctimas, la cantidad de tiempo, todo, pero no había imágenes. Mientras que del Guernica había aparecido en toda la prensa internacional, Málaga no había imágenes. Y entonces Málaga pasó a desapercibido. Y él empezó precisamente a pintar el cuadro, el enorme cuadro, el mismo 1 de mayo por la tarde, después de participar en la manifestación. Y cuando le preguntaron, ¿tiene nombre ya para el cuadro que le ha encargado la República Española, los horrores de la guerra? Dice, sí, se va a llamar Guernica, por supuesto. Claro, venía calentado por la citación, ¿no? Digamos, en plan moderno, podríamos decir que eligió el hashtag bueno, la etiqueta buena, en el sentido en que Málaga era lo que ocurrió en Málaga, a pesar de ser una barbaridad, era una gran desconocida, no había imágenes, las fotografías de Hassan Sisen salieron mucho después, y sin embargo Guernica era lo que se conocía. Bueno, pues eso es el tema en cuanto a la pregunta. En cualquier caso, tendrás conciencia de que tu hipótesis es bastante puede generar bastante polémica, ¿no? En cierto ámbito, me imagino. Es una hipótesis, creo yo, bastante valiente, creo yo, no sé cómo lo ves. Ya la ha tenido, el libro tiene 20 años, entonces le ha dado tiempo a tenerla. Me acuerdo en una ocasión, porque ya se ha presentado mucho, sería la 5ª edición, la que haríamos en 2027, que me saltó, creo que, no me acuerdo dónde fue, creo que fue en Coín o en algún sitio, una persona de Guernica diciéndome, bueno, ahora nos vaya a quitar también el simbolismo de Guernica, ¿no? Y que me acuerdo que le dije lo que acabo de decir hace un poco, ¿no? No se trata de competir en horror, lo de Guernica fue un horror, fue la primera ciudad que de forma consciente se bombardea y se intenta destruir con la población dentro. Eso es un horror terrible. Bueno, ni siquiera eso es así, porque ya también se había bombardeado Madrid y se había bombardeado Málaga, pero quiero decir, como una ciudad que con objetivo hacer tabla rasa con ella, es la primera vez que ocurre. Eso luego fueron ensayos, como sabéis, para la Segunda Guerra Mundial, y eso ocurre un montón de veces. Pero bueno, realmente nos convoca tu última obra, Canto a la belleza terminal, y como te decía antes, háblanos de este último poemario. Pues mira, este último poemario, quiero enseñar la portada, primero para agradecerle a Antonio Zamorano, que es el ilustrador, no de este, sino lleva siendo de mis últimos 6 o 7 libros, el ilustrador. Ya hemos creado una pareja artística, de hecho, nos entendemos ya mirándonos, y otra vez me ha sorprendido con la ilustración, porque creo que recoge muy bien el sentido del libro. Fijaros que aparecen como 3 soles, ¿no? Y una persona pensando. Y ahora os voy a leer un poema que creo que resume a la perfección lo que es el sentido del libro.
Bueno, pues el poema se llama Manifiesto de los tres atardeceres. Y lo quiero leer al principio porque contiene la metáfora esencial que explica, digamos, el libro, que lo clarifica mucho. Os lo leo. Mirando el horizonte sur, hago inventario de crepúsculo. Atardece el día, atardezco yo y atardece esta humanidad ecocida, atroz, inhumana. Yo, tan aficionado a las alboradas, perito incendiario de los amaneceres, experto en avivar soles nacientes, ahora me veo atrapado en la telaraña de esta encrucijada de puestas de sol. Y porque sé que todo pasa, y para que todo quede, me preparo para tomar esta poética del sombrío y radiante espectáculo de la luz tardía, haciendo equilibrio en el filo del abismo trágalo todo, al que avanzan los tres soles del día, yo y humanidad. 1. Atardece el día. El día se suicida arrojándose en el mar. Luis Hernández. Me asomo a mi ventana. Todo se va apagando. Contemplo los claroscuros sutiles que tornan del rojo al negro. Nadie sabe exactamente el instante frontera que separa la tarde de la noche. Solo se observa la negrura que avanza, esa sombra que me asombra y lentamente nubla todo, el trocito de mar en mi horizonte, los verdes esperanza de mi valle, el blanco encalado de mi pueblo, hasta mi casa de los amaneceres, en un bello oxímoron de luz, también se va ennegreciendo. El día, del día ya solo va quedando un rescoldo, tardío y frío, al borde del abismo. Empieza a atardecer por el suelo, las luces temblorosas de las casitas y arriba las estrellas en el cielo. Siento paz, no tengo miedo, conozco el ciclo de la luz de mis días. 2. Atardezco yo. Me asomo a mi espejo, vuelvo la mirada sobre mí para como Walt Whitman cantarme a mí mismo. Contemplo a la belleza de mi yo tardío, arrugado, efímero, erosionado, pero pese a todo todavía vivo, rojo, radiante, como canto a los achaques de mi cuerpo, bendigo el mapa de mis cicatrices, la cartografía arrugada de mi cara, el otoño de mi cabellera y mi barba. Nadie sabe tampoco cuándo llega exactamente esa etapa de la vida que llamamos vejez. Solo sé que a pesar de oscuridades todavía ondeo una bandera de luz. Y como la tarde también me resisto bellamente a esa sombra que me asombra, esa que solemos llamar muerte y que me acecha desde mi horizontal. Confieso que esta puesta de sol no me da paz, sí me da miedo. No sé a ciencia cierta qué pasará cuando se apague el último fotón y todo se vuelva negrura. No conozco el ciclo de mi luz. 3. Atardece la humanidad. Me asomo a las pantallas para ver si me cuentan algo del mundo. Navego por el mar cibernético buscando abrir el foco de la tarde y de mí. A ver si queda algo de aquella humanidad que fue luz y esperanza, pero lo que se me devuelve es otro crepúsculo, otra negra sombra que me asombra, empujando al abismo las últimas luces. Demasiada avaricia, demasiado odio, demasiados humos y venenos, demasiado ruido de timbre de moneda, demasiados tambores de guerra, demasiada sangre, demasiada sombra, demasiadas preguntas crepusculares. Nadie sabe a ciencia cierta tampoco dónde está el umbral de no retorno, ese límite que llaman colapso, pero cómo no sentir terror ante esa monstruosa oscuridad. 4. Coda. 3 soles se están poniendo, el del día, el de mi vida, el de la humanidad. Yo afilo la mirada ante el espectáculo de las 3 esferas de fuego hundiéndose en la oscuridad del mar. Entonces me arranco del pecho una lira para sumarme a la orquesta del Titanic. Afino mi voz, afilo mis versos y canto a la belleza terminal.
Bueno, pues como decía, gráficamente este poema y el libro, esa metáfora esencial que atraviesa todo el libro, que es el atardecer del día, el atardecer mío y el atardecer de la humanidad, están aquí reflejados, fijaros. Yo, el día, la humanidad. Antonio, muchísimas gracias por esta maravilla de ilustración, otra vez más. Yo quería, como amante de la filosofía, agradecerte mucho el guiño que se le hace, yo diría casi un guiño simbiótico, en tu obra, el canto a la belleza terminal, ¿no? Y, por ejemplo, he destacado una cita que hace Antonio Viña al comienzo en su prólogo. Sí, a todo esto, gracias a Antonio Viña por un prólogo fantástico. Un prólogo maravilloso, en donde cita al filósofo japonés Kitaro Nishida, y dice: el mundo no está frente a nosotros, sino vivimos en su interior como una ola del mar. A mí me parece una metáfora maravillosa. Pero es que tú no te quedas atrás. En el frontispicio de tu obra hay una cita del atomista Lucrecio, ¿no?, en la línea de Demócrito de Abdera, en su obra de Rerum Natura, que dice: la vida es un relámpago entre dos oscuridades. Me parece un guiño a la filosofía en tu obra maravilloso, y te lo agradezco como amante de la filosofía. Bien. Esta metáfora de atardecer sería aplicable entonces, me da la impresión, tanto a la naturaleza como a la vida propia, como a la humanidad. Y su expresión terminal del título, Canto a la belleza terminal, a mí me lleva a connotaciones de desesperanza, de caída en tinieblas, tal vez. Te pregunto. Bueno, todo el libro es una tensión, una polaridad entre la luz, las tinieblas, el día, la noche, la esperanza, la desesperanza, como es la vida misma, que es así. Bueno, atraviesa todo el libro, y además pues no se resuelve, es un ciclo realmente. Eso se explica también en un poema que también, si te parece, lo puedo leer, que es el primer poema del libro, que es a modo de introducción, de hecho, es como una especie de prólogo, que se llama Tratado de Luminiscencia. Y ahí explico el ciclo de la luz, que creo que explica eso. Es curioso porque el atardecer, a pesar de ser un final del día y una de estos, digamos, un preludio de la tiniebla, sin embargo el atardecer es bello, no nos provoca miedo, nos provoca una sensación de paz. Bueno, pues vamos al Tratado de la Luminiscencia. Tiene 3 partes, que es planteamiento, nudo y desenlace. Planteamiento: el luto de la noche poco a poco se disuelve, la luz no llega de golpe, se derrama lenta, aprende el mundo palmo a palmo, reconoce los contornos, pronuncia en voz baja el nombre de las cosas que va iluminando. La mañana se despereza planteando la luz al día, a veces azul, a veces gris, luminosa o claroscura. Luego se expande, la luz camina segura, se vuelve tarea, pan, camino, tiempo que avanza sin preguntarse por su fin. Nudo. Al mediodía la luz suele crecer y creerse eterna. Intenta inventar su paraíso terrenal, no proyecta sombra, todo parece claro, firme, definitivo. Muchas veces el sol, desde su cenit soberbio, nos deslumbra, no nos permite mirarlo de frente, es la hora de la certeza y también del olvido. 3. Desenlace. Pero el sol comienza a inclinarse en su curva dramática. El atardecer devuelve la profundidad a las cosas con sus largas sombras. La luz se vuelve frágil, hermosa, consciente de su límite. Es entonces cuando el mundo aprende a mirar el inevitable abismo. La noche llega sin ruido, apaga la forma, ensancha el misterio, todo descansa en la oscuridad común
de lo que ignora. El día pasa solo para recordar que existe la mañana. Perdón, el día se apaga solo para recordar que existe la mañana. En cada sombra duerme una lámpara que suele volver. La noche no niega la luz, la guarda. Ese verso precisamente, la noche no niega la luz, la guarda, sería un verso que también condensa la idea de esto. La noche no es el final, porque, y lo vemos todos los días, a diario, anochece, pero luego vuelve otra vez la luz por la mañana. Creo que es una metáfora transportable también a tu vida y transportable también a la sociedad. Y entonces eso es lo que te hace no caer en una pura desesperanza. Pero es un tema que atraviesa. Muy bien. Bueno, leyendo tu obra encuentro determinadas experiencias emocionales en tu vida que implicaron grandes cambios y que el desgarro fue tal, no sé si estás de acuerdo conmigo, sí, que te expulsaron de lo que tú llamaste el paraíso, ¿no? Es decir, sí, a ti te asalta el amor en un momento determinado de tu vida y posteriormente te asalta el desamor, y eso parece que implicó un desgarro vital de una radicalidad impresionante hasta el punto de salir de lo que tú entendías, tú llamas en la obra el paraíso. ¿Puedes hablarnos de estas experiencias desgarradoras? Sí, efectivamente, sí. Cogemos el eje de los tres atardeceres, el del día, el de mi vida y el de la sociedad, y no nos perdemos en el libro, porque siempre sigue el mismo. Pero claro, son tres atardeceres que te dan para hablar de lo humano y lo divino, y efectivamente hablo de mi vida, concretamente de un periodo que empezó hace 3 años, con la muerte de mi madre, la llegada sobrevenida a mi pueblo, también una crisis con mi pareja, y todo confluye. Mira, yo que trabajo en escritura biográfica, a través de la metodología de vivir poéticamente, trabajo con la biografía. En biografía siempre se habla de que tenemos aproximadamente cada sexenio, digo aproximadamente porque hay gente un poco más rápida y otra gente que es un poco más lenta o más irregular, pero aproximadamente un cambio en el que tu vida se te vuelve como un calcetín. Ese cambio profundo, eso es lo que se llama un hito biográfico, que supone una frontera, un antes y un después. No son pequeños cambios, no, sino cosas importantes. Mi último gran cambio fue cuando muere mi madre, cuando decido venirme a vivir, vivía con mi pareja en La Mancha, de venirme a vivir a Casarabonela, y de golpe pues te encuentras que todo tu mundo anterior ha cambiado y cambias de escenario. Eso es lo que es. Por ejemplo, un poema que podemos leer que tendría que ver con esto es el poema que se llama Mudanza. Este habla del momento justo. A ver en qué página está. 45. Mira que lo tengo buscado, Aquí está. Mudanza. Fijaros, el momento justo. Me despido del sol de La Mancha y me dispongo a empaquetar en cajas los restos del naufragio. Cierro cajones de recuerdo, los pliego como mapas de luz antigua. Cada pared guarda un eco, cada sombra un episodio que se resiste a caer en el olvido. Sopla en la ventana un viento sur, la casa de mi madre me espera. Heredad de raíces, fantasmas del pasado. Los espejos reflejan una luz cansada, los cuadros miran hacia otro cielo, así que cojo las últimas cajas y camino hacia el coche. Pero mi corazón se queda un instante atrapado en el umbral de la puerta. Respiro la luz de tu casa una vez más. Tú vienes hacia mí con los ojos arrasados y nos damos un último abrazo silencioso. Después el portazo sonó como un trueno.
Grande. Bueno, vuelta a Andalucía y a tus raíces. Así es. Otra vez en Casa La Monela, a la que vas a llamar la Casa de los Amaneceres. Sí. Connotaciones lumínicas, Sí. por cierto, me recuerda un poco... Lumínicas y reales, porque mi casa está mirando el valle del Guadalhorce, se ve todo el río Guadalhorce como va bajando y llega serpenteando entre las montañas y los pueblecitos hasta llegar a Málaga, se ve un trocito incluso hasta de mar, lo cual me gusta mucho. Y veo amanecer todas las mañanas, se me mete el sol hasta la cama. Y entonces le llamé la Casa de los Amaneceres. Además, en contraste con La Mancha, vivía en la Casa de los Atardeceres, vivía en un sitio como es La Mancha, llanísima, ¿no?, a las afueras de Ciudad Real, en un sitio que se llama Las Casas, y ahí vivía, y los atardeceres eran espectaculares, porque en esa planicie veía hasta el desierto. Entonces, no deja de ver ahí incluso también un juego, ¿no?, entre vengo de la Casa de los Atardeceres y voy a la Casa de los Amaneceres. Y además el amanecer significa el empezar otra vez, que era lo que yo realmente estaba haciendo. No sin complicaciones, porque las cosas son complejas. De hecho, había pensado, para explicar esta parte, leer un poema que se llama Reformas, que habla... La casa tiene mucha importancia, porque es una casa que yo heredo de mi madre, y bueno, lo vais a entender cuando lea el poema, porque yo creo que la poesía, cuando se explica, muchas veces pierde el embrujo. Entonces, creo que se tiene que entender sin... Entonces, Reformas tiene una introducción, un parnasillo de José Miguel Conejo Leiva, el famoso cantante Leiva, que en uno de sus versos de una de sus últimas canciones, que a todo esto hizo con el rockero Robert, que en paz descanse, decía él: hay 1.000.000 de muebles que mover y no sé detrás de cuál está lo que he perdido. Y dice el poema Reforma: la casa a la que había llegado no era mi casa, era la casa de mis padres. Me lo recordaba a diario sus fotos que desde las paredes parecían seguirme con la mirada, sus muebles susurrando ecos pasados y un reloj de mi niñez que con sus manecillas quietas parecía retener el tiempo. Especialmente presente estaba mi madre. Se había ido hace poco, con la pasada primavera, y la casa heredada madreaba por los 4 costados sus cojines y cortinas, sus bordados de punto de cruz y crochet, sus cajitas y botellas pintadas con sus manos amorosas. No era de extrañar que su fantasma plurara a sus anchas. Y luego estaba tu ausencia, mujer, habitante triste de la sombra, sentándose conmigo a desayunar, metiéndose por la noche en mi cama. Para esquivar la locura comencé a hacer reformas en la casa y en mis entrañas. Llené con mis libros los estantes, la adorné con mis recuerdos, vivencias, poemas, causas, viajes, pero necesitaba más, desarmarla, recomponerla, aligerarla de polvo y pasado, dar luz donde había silencio, dotarla de intención, impregnarla con mi aroma. Fue un duro trabajo de meses, cada clavo, cada pintura, un gesto de resistencia. A la par de la casa me reformaba yo por dentro, dotando de intención a mis pasos, transformando poco a poco mis heridas en mapas de memoria y esperanza. Así, poco a poco, derribando, construyendo, reinventando, todo empezó a colocarse en su sitio, a cobrar sentido. La casa se iba volviendo, por fin, mi casa, mi heredad, mi refugio, mi atalaya. Muy bueno, muy impresionante lo de la casa madreaba, es un verbo, yo no sé si existe o no, pero me parece una... Los poetas tenemos esa licencia, ¿no?, de crear, ¿eh? Y
Sí, es un recurso bonito. Se madreaba, qué bueno. Hacer de un sustantivo un verbo es un recurso muy bonito. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que parece que me da la impresión que tienen necesidad de, digamos, reconstruir todo ese madreo, digamos, todo te hablaba tu madre, como reconfigurarlo para ti, para crear una nueva disposición, digamos, de estímulos del contexto, digamos, materno, me da la impresión, ¿no? O la madre queda de alguna manera latente en un segundo plano, en un tercer plano. Bueno, hay un poema que no lo voy a leer porque ya alargaríamos mucho este tema, que específicamente habla de mi madre, que se llama, ¿cómo era? Trístico a la muerte de mi madre. Se llama Trístico a la muerte de mi madre. Y ese poema me meto en qué significa y la importancia que tiene dentro de ese contexto de ruptura con la etapa anterior de hito biográfico, la muerte de mi madre. La muerte de mi madre es un desencadenante. Había otras cosas, ¿no? La crisis de la pareja estaba ahí latente, pero, digamos, eso es lo que hace que todo se empiece a derrumbar. Una madre, como dice el poema, dice, una madre siempre se muere a destiempo, y eso es así, por muy mayor que sea, por mucho que esté enfermo y lleve mucho tiempo, una madre siempre se muere, y la sensación de orfandad es grande, ¿no? Y en mi caso se viene a sumar pues a otras carencias, y de golpe yo creo que cualquier lector, cualquier persona realmente nos puede entender. Hay momentos en la vida en que la vida empieza a darte golpes, te arrincona en el cuadrilátero como si fuera un boxeador golpeándote por todos lados, y tú lo único que haces es decir y hacer lo que puedas, ¿no? De cierta manera ese fue el momento en 2023, hace 3 años, y que desencadenó. Pero bueno, luego el libro, la historia evoluciona, como sabes, porque soy consciente de que la has leído. Sí, sí. Además, muy bueno. Me parece un libro encantador. Bueno, gracias. Estamos entonces en la Casa de los Amaneceres, ¿ya? Sí. Que tú lo defines por un lado como un refugio, como connotaciones de anacoreta, como con connotaciones de un lugar donde pasar el luto, de algún modo. Y por otra la define como atalaya, es decir, refugio en el sentido intimista, yo diría filosóficamente hablando solipsista, pero por otra parte atalaya o apertura al mundo, al otro, y especialmente a los sin voz, a los débiles, que está muy presente en el poemario, por otro lado, ¿no? ¿Me puedes hablar de este asunto? Pues sí, lo del refugio y atalaya es otra más de las polaridades, de las dicotomías que hay en el libro. El libro está lleno de polaridades. Desde esa polaridad esencial entre la luz, la tiniebla, la noche y el día salen muchas. Y una es la casa como refugio y como atalaya. Como tú bien has explicado cuando has hablado del tema, el refugio es la parte en la que yo voy a reconstruirme, porque la vida prácticamente me ha cambiado totalmente mi panorama vital. Entonces, tiene esa parte, esa necesidad donde ir a pasar los duelos y a, digamos, volver a mi panorama actual, ¿no? O construirme mi panorama actual. Esa es la parte de refugio, pero también de atalaya. Yo siempre he sido una persona, no he sido nunca una anacoreta, un monje de clausura, ni nada de eso, nunca he tenido vocación de ermitaño. El mundanal ruido, como dice la gente, pues, como dicen esa gente, ¿no? Yo lo necesito porque pertenezco a este mundo, porque soy un ser social desde siempre, y siempre ha sido algo que hasta hoy en mi poesía. Pues esa necesidad de comprender y de participar en el mundo. Creo que cuando hablo de lo que está ocurriendo en la humanidad como otro atardecer más, como otro ocaso que está ocurriendo,
es una metáfora muy acertada. O sea, nos tendríamos que preguntar a dónde va este mundo, qué es lo que está pasando, cómo está volviendo el ocaso, ¿no? O sea, prácticamente está ocurriendo lo que ocurrió en el siglo pasado, en la época de los años 20 y 30, se está casi repitiendo. Siempre es de otra manera, pero en el fondo es lo mismo. O sea, vuelven las ideas autoritarias, vuelve el odio, en fin, parece que no tenemos remedio. Ahí el ciclo parece que es cíclico como el día y la noche, igual, ¿no? Entonces, claro, desde mi atalaya yo quiero ver ese atardecer también. Quiero ver ese atardecer. Alguien tendrá que contarlo y cantarlo, ¿no? Y a mí, como poeta, pues me toca cantarlo. Hay bastantes poemas que van en ese tono, pero si os parece, ¿te parece? Voy a leer dos, que hablan de dos personajes ultra conocidos, que la gente dice, madre mía, está en la sopa. Pues sí, está en la sopa. Tengo el primero es una oda a Trán. Bueno, la oda a Trán, pues me la inspiró dos odas a dos presidentes de Estados Unidos. La primera oda, y que hago cita al principio del poema, es la oda a Roosevelt de Rubén Darío, una preciosidad. Quien no lo conozca, que lo busque. Y pongo ahí dos versitos que dice: y alumbrando el camino de la fácil conquista, la libertad levanta su antorcha en Nueva York. Y luego también está la oda a Reagan que hizo Pedro Casaldáliga, el obispo catalán que fue a Brasil, al Mato Grosso, y que se convirtió en un defensor de los indígenas y de la causa latinoamericana. Él dice: yo juro por la sangre que otro imperio, yo juro por la sangre de su hijo que otro imperio mató, y juro por la sangre de América Latina preñada de auroras hoy, que tú serás el último grotesco emperador. Eso dice la oda Reagan de Pedro Casaldáliga. Inspirado en estas dos odas, yo hice la oda Trán, que dice así: oh, tú Trán, coloso de cartón y fuego, Herodes naranja de la era digital, que alzas tu voz como trompeta de guerra y finges aurora cuando solo traes ceniza. Eres el leviatán que se hincha en la frontera y que devora a sus propios hijos mientras el mundo tiembla ante tu sombra. Eres el César sangriento de esa nueva Roma de barras y estrellas, sin bardos ni esperanza, solo espejismos de locura imperial. ¿Crees que el mundo cabe en una torre con tu nombre, que la historia se compra con letras doradas a golpe de talonario y sonrisa de anuncio? Oh, Trán, has convertido el mundo en tu parque jurásico, en el que tú reinas en esta era de los carnívoros como un tiranosaurio res, imponiendo tu miedo desde la punta de la pirámide trófica. Te precede el dólar como espada, el dron como águila moderna, la amenaza como diplomacia. Has incendiado el mundo con tu locura, has inventado el monstruo sionista que devora a Palestina y a todo Oriente Próximo, saqueas el Caribe con tus nuevos piratas, disparas a Venezuela, encañonas a Colombia, reduces al Sahel a polvo estratégico, amenazas a Irán con ultimátum, pretendes Groenlandia como botín helado y arrodillas a Europa con cobina sumisa. Aprietas el viejo cerco asesino a Cuba, queriéndola convertir en una nueva Gaza, amurallas a México en tu frontera sur. Y luego está el enemigo interno, como hizo Nerón, incendia Roma, y en vez de tocar la lira, bailas al ritmo de los Village People. Oye, oh César, cómo cruje tu imperio, que empieza a desquebrajarse por dentro, ha soltado a los sagüesos del Estado, Ais recorre barrios como una sombra que persigue acentos, pieles, silencio. El migrante, ese Cristo sin papeles, aprende que la ley también puede morder.
pero ya nadie está a salvo de tu barbarie. Mira cómo llora la diosa democracia ante la sangre de René y Alès en las calles heladas de Minneapolis. Otrán, César de las fronteras y los muros, ninguna tiranía puede sostenerse sobre el miedo de tus propios hijos. Ningún imperio será eterno sobre las lágrimas de sangre de los desposeídos del mundo. Ojalá que cuando caiga el telón del siniestro espectáculo de tu holocausto, la humanidad todavía siga latiendo y sepulte para siempre tu sucio nombre de las catacumbas de la historia. Y para que no tenga celo, este es mucho más cortito. No voy a decir el nombre del personaje porque no hace falta. La solución final. Diente por diente y odio por odio, gritó el presidente de las 12 tribus. Diente por diente y odio por odio, respondió al unísono el Consejo de Ministros. Bajo la estrella de David continuó la soflama. Tenemos en Gaza 1 millón de niños y niñas que nos odian. Esta es una guerra preventiva, dicen, contra el terrorismo. Acabemos hoy con esos pequeños odiadores y no serán los terroristas de mañana. Me suena a un genocida también muy ¿Sí? próximo a Trump. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. A ver, bueno. Genocida Benjamín. Por ejemplo, sí. La solución final me parece muy acertada el título del poema. A propósito de los otros, Paco, y tu interés hacia ellos, ¿no? Háblanos de tus próximos viajes a Guatemala y a Cuba, a quienes reitero de nuevo a estos pueblos hermanos mi saludo desde aquí, desde Málaga, desde España, desde el sur, de Andalucía. Un saludo desde nuestro sur a su sur. Desde nuestro sur a su sur, efectivamente. Donde presentarás también este último trabajo. Y mi pregunta sería, ¿por qué Guatemala y por qué Cuba, ¿no? Bueno. ¿Qué significa para ti ir hoy, por ejemplo, a Cuba, a tenor del presente contexto internacional, geopolítico, y donde tantas y tantas cosas se están diciendo a propósito concretamente de este pueblo hermano, tan próximo, tan querido por nosotros, por lo menos por muchos de nosotros, españoles? Sí, vayamos por partes, porque por un lado yo siempre, América Latina se me ha presentado dentro de esa conciencia social como una tierra, primero con la que comparto algo tan importante y más para un poeta como es la lengua, ¿no? La lengua es la verdadera patria, y más si eres poeta, porque te vas a miles de kilómetros y sin embargo te encuentras gente que con otros matices, otros acentos, pero habla como tú, os podéis entender. Por eso digo que, y para mí los pueblos latinoamericanos son pueblos hermanos, y siempre lo vivió así. De hecho, me fui con 21 años a una brigada a Nicaragua, que fue la primera vez que estuve, en el contexto de la agresión que estaba sufriendo en aquel entonces el pueblo nicaragüense. Después estuve en Brasil, en el contexto también, fijaros, siempre por causas de este tipo, ¿no?, del 5º centenario del descubrimiento de América y la denuncia que desde los pueblos indígenas se hacía de lo que estaba, y que ahora otra vez, gracias a Ayuso y a otros personajes que andan por ahí diciendo tonterías, vuelve a salir esa reivindicación del imperio español, como si los imperios, sean cuales sean, se pudieran reivindicar frente a los pueblos de alguna manera. Bueno, también hablo del Salvador, ¿no? Sí. Digo, es que estuve, cuando era más joven, estuve en sitios como... Y luego, desde el año 2019, surgió la posibilidad otra vez de volver a América Latina, gracias a Guatemala. Yo no elegí ir a Guatemala, Guatemala me eligió, podemos decir. Guatemala, ¿a qué voy a Guatemala? Pues porque me llamaron, por ahí sería el año 2018, para hacer en el verano de 2019 un posgrado
estaban preparando en la Universidad del Valle de Guatemala un posgrado con artes expresivas, y para que hiciéramos, lo leyó mi compañera, que es psicóloga, hiciéramos los dos lo que es el curso de escritura, de la escritura como autoexpresión, un curso que le llamamos el arte de vivir poéticamente la escritura como autoexpresión, que es eso de la escritura como... Y eso fue en el año 2019, que fui con mi pareja. Después seguí haciéndolo, esta vez ya viajando sola y apoyándome Lola desde aquí, viajando yo solo, y ahora voy a ir a la sexta promoción, precisamente. No es que haya estado 6 veces, realmente he estado 4 porque 2 promociones fueron por motivos pandémicos online, pero ya esta es la 4ª vez que vengo desde el año 2019 aquí, que voy a Guatemala. Y aprovecho siempre, además de para visitar Guatemala, que es un pueblo impresionante en todos los sentidos. Yo digo que Guatemala es un amante conocida, ¿no?, que empiezo ya a conocer todas sus bellezas, pasearse por sus volcanes, por sus lagos, por esas selvas, ¿no?, que sepultan en su interior a ciudades mayas impresionantes. O sea, y luego un pueblo que ha sufrido tanto, ¿no?, que ha sufrido un verdadero genocidio, ¿no?, en la dictadura, los pueblos mayas, ¿no? Todo eso me atrae muchísimo de Guatemala, pero claro, ya he ido 4 veces a Guatemala, ya es una amante conocida, ¿no? Aunque estoy seguro que sigue habiendo muchísimos misterios que todavía no conozco de ese pueblo, ¿no? Porque es impresionante en belleza, en colores, en pluralidad de lenguas, de pueblos. Siempre que llego a Guatemala a hacer el posgrado, que dura una semana, aprovechaba, me iba más tiempo y visitaba los pueblos de alrededor, y así, por ejemplo, estuve también en El Salvador, estuve en Chiapas, en el sur de México, luego estuve también otro año en la Ciudad de México, que es una ciudad impresionante también, de contrastes y de... Total. Y este año, como estaba el tema de Cuba, como estaba, pues digo, ¿y por qué no ir a Cuba? Y entonces, curiosamente, claro, hablé con Manolo García, que es un amigo de la Asociación Hispano-Cubana, y me comentó que justo del 2 al 16 de agosto se celebraba una brigada de solidaridad europea por parte del Instituto de Amistad, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que lo llevan, creo que es la 53 edición, que se llama precisamente, que eso me tocó la fibra, ¿no?, Brigada de Solidaridad Europea José Martí. José Martí es un poeta brutal, extraordinario, el poeta de la solidaridad, de Patria es Humanidad, en fin. Y digo, madre mía, me acordé de cuando hace ya casi 40 años me fui a una brigada de solidaridad también parecida en Nicaragua, ¿no? Y aquello como que agitó a ese poeta, joven poeta utópico, cabelludo y soñador que fui, y que anda por ahí todavía dentro de mí, como que lo despertó. Y digo, bueno, 40 años después, casi 4 décadas después, ¿a dónde vas? Tú ya, un poeta canoso, erosionado, ¿eh? Sin embargo, se me metió la idea y ya no... Fue creciendo y no pude. Y mira que la gente, todo el mundo que le decía, pero justo ahora vas a ir a Cuba, en este justo momento. Chiquillo, pues no era que se está liando, que va a meterse allí Trump, que todo el mundo se está yendo y ahora vas a ir tú. Yo digo, es que precisamente voy porque no quiero que ocurra eso, porque alguien tendrá que estar allí. De hecho, es como la gente de la brigada, de la flotilla Gaza. Nadie quiere ir a Gaza por turismo o hacer de esto, jugándose la vida, y de todo, sino porque quiere señalar lo que está ocurriendo allí, y es la única manera, y quiere abrir ese cerco, ¿no? Pues con Cuba ocurre lo mismo. Podemos tener una Gaza, todavía no es una Gaza, aunque ya las consecuencias son terribles, los apagones de luz que afectan a los hospitales, que afectan a los niños prematuros, por ejemplo, que se han muerto un montón, ha aumentado la mortalidad infantil precisamente porque es que no pueden atender a los bebés, las máquinas que funcionan con electricidad.
En fin, una Cuba que tenía entre la joya de la corona precisamente una sanidad, envidia de todo el mundo, incluso superior en muchas cosas a países desarrollados, pues ahora la están ahorcando, ¿eh? O sea, es terrible el nuevo cerco, el apretón, porque ya llevan 60 años, pero nueva vuelta de tuerca de la administración Trump, terrible, junto con la constante amenaza de intervención militar. Bueno, ya con eso hay razones de sobra, ¿no? Luego también, tengo muchas ganas de ir a América Latina, voy a presentar el libro en Guatemala, ya estoy hablando con la Casa Cultural de España, que ya lo hice en el año 2019, la presentación de mi libro del Guernica andaluz y el de los haiku, uno que tengo de haiku que es La senda del Genal, lo presenté en Guatemala en ese espacio, luego lo presenté en más sitios, y entonces, bueno, pues he pensado en que posiblemente, estoy ahora todavía de gestiones, sea en la Casa España y en Cuba, pues lo mismo, me apetece mucho ir a Cuba, los compañeros de la Hispano-Cubana y de la Asociación Cubano-Andaluza Avellaneda, con las que estoy trabajando aquí, me han pasado, que han ido más veces, yo es la primera vez que voy, me han pasado un montón de contactos, pues de sitios tan importante y tan interesante como la Casa de las Américas, como la Fundación de Poetas y Escritores Jorge Guillén, de algunos autores, de algunos escritores, y me apetece mucho ir a leer y a compartir en encuentros de autor o en presentaciones mi libro del Canto de la Belleza Terminal, porque además creo que eso, fíjate, ya sabes un poco de qué va el libro, el sentido que tiene allí, eso de Canto a la Belleza Terminal. Puede tener una lectura, pero como el libro, que es lo que hablamos, no habla de desesperanza, pues la verdad es que creo que en el contexto cubano va a cobrar un sentido nuevo, ¿no? Entonces, mira, voy a leer es el único poema que no es del libro, porque ha surgido después. En Cuba no me conoce nadie y he querido hacer un poema, un poco para darme a conocer, para presentarme allí y que sepan quién soy, lógicamente. Bueno, decir que esta entrevista va a servir en parte para que los hermanos cubanos conozcan al amigo y poeta de Castalagonela, Paco Doblas. Es tengo que hacer algo que me sirva de presentación. Entonces he hecho este poema recién salido, de hecho todavía ni siquiera es absolutamente definitivo, posiblemente le dé alguna vuelta más, que se llama Porque voy a Cuba, en 3 canciones. O sea, he querido utilizar canciones muy conocidas como enlace emocional de esa pregunta que me llevan haciendo, oye, pero estás loco, te vas ahí ahora, en fin, todo ese tipo de historias. Primera canción. En un barquito se va el vaivén, a Cuba, a Cuba, a Cuba iré, de Víctor Jara. La canción se llama A Cuba y me inspiró esto. Me preguntan por qué quiero ir a Cuba justo ahora, en este oscuro momento en que se aprieta la soga, esa que estiran del norte y al pueblo cubano ahoga. Me pregunto yo a mí mismo, ¿por qué arrastro a mi persona, ahora que el Caribe duele con su tristeza de ola y en las barrigas vacías el hambre su hocico asoma? ¿Dónde vas, loco poeta, cuando la luz se desploma? ¿Qué buscas por el ocaso en esta cubana hora, en que huyen los turistas y se apagan las farolas de las calles y las velas como chispitas auroras, chiquitas auroras, amarillean el negro haciendo un juego de sombra? ¿Quién te dio vela, poeta, en este entierro que lloras con ese dolor humano de humanas lágrimas rojas? Suena a vaivén de preguntas en mi barquito las olas. Segunda canción, muy conocida por lo menos por esta orilla, Las habaneras de Cádiz, de Carlos Cano, que dice: tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía. Y digo yo nunca he estado en Cuba, pero Cuba ha estado en mí, con sus quiméricos sueños, su vuelo de colibrí, su Caribe de huracanes y sus ganas de vivir,
con su rebelde alegría y su orgullo de país, sus insurrectos barbudos y ese verso de Martí, grito solidario y digno, que es horizonte y raíz, patria es humanidad. Y voló el mar hasta aquí, desde tu sur a mi sur, la consigna de Martí, y en la voz de Blas Infante la reinventamos así, de una andaluza manera, Andalucía por sí, los pueblos, la humanidad. Y por eso quiero ir desde tu sur, desde mi sur a tu sur, a ese tu mano jardín, a esa Cuba en que no he estado y que tanto ha estado en mí. Bueno, y la tercera canción es una canción también muy conocida, que realmente es un poema de Nicolás Guillén, que se llama La muralla, y aquí es muy conocida porque fue cantada como un éxito por Ana Belén y Víctor Manuel. Y lo introduzco con unos versos de ese poema, esta tercera parte. El verso dice: para hacer una muralla tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Y digo yo, voy porque Cuba resiste y no se deja domar por bloqueos, ni apagones, ni música militar. Un pueblo de trovadores al que no pueden callar. Cantad, poetas cubanos, nunca dejéis de cantar versos contra la barbarie, canciones de libertad, que no se apague tu estrella, luz de solidaridad, manos abiertas al mundo, siempre dispuestas a dar. Ahora los pueblos del mundo devolvemos boomerang de ese verso solidario. No te vamos a dejar ante el pillaje y la guerra, sola con tu soledad. Por eso me voy a Cuba, desde este lado del mar, desde mi tierra andaluza, con mis versos en son de paz, para hacer una muralla con el negro Nicolás, una atalaya fraterna, un puente de dignidad que una Andalucía y Cuba y a toda la humanidad. Qué bueno, muy bien. Pues eso, a ver qué pasa con Cuba. Pues muy bien. Ojalá se solucionen esos problemas de Latinoamérica. Muy bien. Tu obra está plagada, Paco, de polaridades, que tú le llamas, ¿no? Sí. Que por cierto me trae a la memoria la tesis del filósofo griego apodado el Oscuro, por cierto, que era Heráclito de Éfeso, que venía a decir que la realidad era algo así como el equilibrio entre polos: amor-odio, guerra-paz, luz, oscuridad. Y me da la impresión que hay una tesis similar en tu obra cuando hablas de polaridades. Me da la impresión. Yo al menos rápidamente lo asocié con Heráclito el Oscuro. Bien, como decía, tu obra está plagada de polaridades. Habla de luz, tiniebla, de refugio, atalaya, optimismo, pesimismo, amor, desamor. ¿Cómo abordas en tu libro estas dicotomías diferentes? Pues sí, la verdad es que la buena poesía, bajo mi gusto, no quiero decir que la mía sea buena, pero tiene que presentar el mundo como el mundo es. Y es que el mundo es así, el mundo es bipolar. Existe el día porque existe la noche, existe el calor porque existe el frío. Podríamos poner montones de ejemplos. Tiene al menos dos caras, muchas veces tiene más. Estamos siempre ante un mundo polar. Y la poesía no es ajena a eso. De hecho, yo no he inventado nada. Hay unos recursos que se llaman figuras antagónicas, que son para representar precisamente esas dicotomías, esas polaridades. El oxímoron, la antítesis, la paradoja, son figuras antagónicas. Para mí, una buena poesía, y tú como filósofo, amante de la filosofía que eres, lo debes de saber, porque al final la filosofía y la poesía, como ya dijo María Zambrano, son prima hermano, ¿no? Que ella cuando utiliza ese concepto de razón poética, ¿no? Sí. Bueno, está claro que lo que se diferencia es
en la expresión, pero no en el fondo. Son las temáticas humanas más hondas y ahí aparecen las polaridades. Entonces, pues sí, hemos hablado de la polaridad luz y sombra desde el principio, refugio y atalaya. Otra que además tú lo preguntabas al principio y se suele preguntar es ¿pesimista u optimista? ¿A cuál de los dos bandos como si fueran dos equipos? Esto es como ser del Barça o del Madrid, ¿no? Te tienes que mojar. Entonces no es tan sencillo mojarse. Entonces hay muchos poemas que hablan de esperanza, desesperanza, pero hay uno, es optimismo, pesimismo, pero hay uno que es el que quiero leer, que se llama precisamente Pesimista u Optimista, que está en la página 149. Bueno, tiene una cita de Antonio Gramsci, un pensador pues injustamente olvidado, pero que tú, que conoces la filosofía, sabes que estamos ante uno de los grandes filósofos del siglo XX. Y decía Gramsci: soy pesimista del pensamiento y optimista de la voluntad. Y digo yo, la pregunta del millón, porque se llama Pesimista y Optimista el título, la pregunta del millón. Podría contestarte a lo Gramsci, o como me gusta más a mí decirlo, pasando su sentencia por mi lira, pesimista de la razón y optimista del amor. Pero vayamos por parte. Si me miro a mí mismo, no sé qué contestar. He muerto y resucitado tantas veces, pero es evidente mi cuerpo se va erosionando inexorablemente, acercándose a su noche vital. ¿Qué hay detrás de ese ocaso que llamamos muerte? El vacío sin respuesta detrás del interrogante me deja pensativo. Si miro a la humanidad, es parecida a mi inquietud. Son claras las luces de la historia, arte, conciencia, pensamiento, pero aún pesa más el otro fiel de la balanza: guerras, opresiones, barbarie, autodestrucción. Desde mi pequeñez de individuo, desde la atalaya temblorosa de los sapiens como especie, no puedo escapar del pesimismo. Pero si miro más alto, desde la cumbre de la vida, la perspectiva cambia. La vida es radicalmente optimista. Cada día lo demuestra inventando un nuevo sol. Hay extinciones, sí, pero otras formas renacen. La vida acaba reverdeciendo, abriéndose paso, altiva, luminosa, resiliente. Muy bien. Yo quería preguntarte por algo que parece que ya está respondido. Lo del amor o desamor también te quería... No, bueno, también, pero mi próxima pregunta era ¿cómo se resuelven estas polaridades en tu obra y en tu vivir? O se aprende a vivir con ellas, es decir... Se aprende a vivir con Se aprende a vivir con ellas. Porque no queda más remedio, porque no desaparecen. Es como... En eso ocurre como los días, los amaneceres y los atardeceres se suceden, entonces, pues está claro, tienes que... Y esas polaridades están ahí, con ese juego de luces del optimismo pesimismo hay que aprender a jugar. Y bueno, ese poema que acabo de leer, si os fijáis, pues dice, pues desde un punto de vista de la razón pura y dura, si no le metemos la voluntad, y si lo miramos solamente desde mi vida chiquita o desde la especie Homo sapiens, hay pocas razones para ser optimista. Pero la vida siempre se abre paso. Eso es una frase de Parque Jurásico. La vida siempre se abre paso, pero lleva razón. Bueno, yo la he escuchado en Parque Jurásico, igual hay un pensador detrás de eso, no lo sé. Un autor. Bueno, las polaridades pues están ahí. Por ejemplo, el amor, ¿no? He leído... Os voy a leer uno que habla de la polaridad amor-desamor, que está ahí también, ¿no? Y que mira cómo lo resuelvo precisamente con el optimismo de la voluntad. Se llama La diferencia. La diferencia entre estar enamorado y amar
es la misma que entre estar volado y volar. Ayer estuve locamente enamorado de ti, pero hoy, mujer, simplemente te amo. Muchas veces es una cuestión también, y en lo social también funciona así, de apostar por la luz. O sea, es una apuesta, por lo tanto ya estamos en un optimismo que tiene que ver con la voluntad, que tiene que ver con tu intención. Me estoy acordando de una frase que creo, que no sé si es de Bakunin o es de un pensador anarquista, creo que es Bakunin, que dice: si no puedes romper la cadena, al menos ser arena en el engranaje. Y eso es lo que nos queda. A lo mejor no puedes romper la cadena cuando pensamos en los desastres del mundo, en la crisis ecológica, etcétera. Igual no puedes romper la cadena, pero hay que por lo menos ser arena que chirríe. Eso es lo que yo quiero, que mi verso sea ese chirrío que produce la arena en el engranaje, ¿eh? Y que lo harán, porque son muy poderosos, podrán hacer mucha destrucción, pero no será nunca en mi nombre ni en el nombre de la gente buena. No es que me ponga yo de ejemplo de nada. Sí, si quieres, Paco, hay un verso que a mí poema, que a mí me ha llamado mucho la atención, y es un sí a la luz en el titulado Credo, en la página 150, que si eres tan amable me gustaría que lo leyeras. Sí, es un buen colofón. Hay muchos poemas que demuestran lo que hablábamos antes de esa apuesta consciente por la luz, ese, a pesar de estar rodeado de tinieblas, apostar por la luz, la voluntad, ¿no? Y el Credo creo que es un buen poema luminoso para acabar este rato. Muy bien. Credo. Creo en la tarde cuando atardece y el horizonte siempre estremece hasta que llega negro y estrella, luna y canción. Creo en la luz que siempre vence y que el oscuro siempre amanece. Creo en mi noche, creo en tu sol. Creo en la tierra en la que piso, creo en la casa de mis raíces, en mi paraíso. Creo en el bosque y en el desierto, en la espesura y en su sendero. Creo en la huella y en el camino. Creo en mis pasos y tú conmigo. Creo en el cielo y en sus matices, nubes y claros, azules, grises. Creo en la lluvia que besa el suelo, pariendo huerto. Creo en el raso y el arco iris pintando el lienzo, allá en lo harto. Creo en mi viento y creo en tu pelo. Creo en lo visible y en lo invisible, creo en lo real y la fantasía, creo en el alma y creo en el cuerpo, creo en la mente y el corazón, creo en los versos y creo en los cuentos, escritos sin prisa, creo en mi prosa y en tu poesía. Creo en los puños y en las caricias, creo en el grito y en el silencio, creo en la calma y en la borrasca, y en la explosión del universo, revolución, que son dos caras, paz y tormenta. Creo en mi lucha, creo en tu amor. Creo en la vida que siempre muere, creo en la muerte que resucita. Todo florece, todo marchita, todo se mueve. Creo en el cambio que permanece, que todo pasa, que todo queda. Creo en mi sangre, que tú palpitas. Creo que estamos, y que no es poco, eso de estar aquí y ahora volando juntos como gaviotas. Creo que somos, y que no es poco, esto de ser uno con otro. Yo creo en mí, yo creo en ti, creo en nosotros. Con sonido de cristal. Bueno, una última cuestión tiene que ver con la asociación que a mí me ha producido la lectura de tu libro con dos mitos. Uno, el mito de Sísifo, que popularizó especialmente Albert Camus, a la hora de, desvelar lo que él entendía el sinsentido de la existencia, que a pesar de eso cabe la posibilidad de la responsabilidad y de asumir la existencia, en su situación destinal, en este caso. Y sobre todo, yo más bien lo relaciono con el ave, el mito del ave fénix, porque el mito del ave fénix
implica resiliencia, y ahí yo creo que aparece la inmortalidad por ciclos vitales incesantes. Es decir, que no es que el poeta sufra exclusivamente por su acabamiento, que también, sino por el renacer. Parece que al poeta Paco Dobla le esperanza el seguimiento de la humanidad en nuevos renaceres, a pesar de su acabamiento como individuo, ¿no? La especie, parece que habla de la especie como, digamos, un sí a la vida que se va a prolongar de una manera, espero que indefinida, a pesar de que tú hablas en tu obra de ecocidio, que no hemos hablado de ese concepto, me parece interesante. En el ave fénix, el mito del ave fénix, aparece el concepto también de purificación, es decir, es el fuego, es la luz, lo que elimina lo negativo para dar paso a una nueva etapa de esperanza, de continuidad de la vida, ¿no? Así que yo, más que con el mito de Sísifo, relaciono tu obra con... Y ya lo último, y ahora sí, hay un cierto etnocentrismo a la hora de hablar de la filosofía como algo exclusivamente occidental. Sin embargo, ya Platón, en el caso de Aristóteles, hablaba de la filosofía como algo que venía ya de Oriente, concretamente de Egipto. Veo cierto orientalismo también en tu obra, ¿no? El canto a la belleza terminal. ¿Podrías hablarme de este asunto? Pues mira, por un lado, efectivamente hay resonancias orientales en el sentido en que yo creo que en Occidente se tiene un concepto de la historia como más lineal, mientras que en Oriente es más cíclico. Esto en general, que luego hay, como tú sabes mejor que yo, cada pensador es un mundo, ¿no? Entonces sí es verdad que hay algo de lo cíclico, ¿no? De la repetición en el pensamiento que está expresado en el libro, ¿no? Y luego, a mí, ya que tú has hablado de los mitos y todo esto que te ha recordado, yo conforme estaba hablando, yo mismo, y te escuchaba a ti, me ha recordado a Víctor Frank, que el psicólogo y psiquiatra austriaco, uy Dios mío, eso parece un trabalengua, psicólogo y psiquiatra austriaco, pues eso, que escribió el libro de El hombre en busca de sentido, y lo hizo después de que pasó, no sé si fueron 3 años, cosas así, en un campo de concentración nazi. Él era judío, de hecho toda su familia murió y él sobrevivió, y él dice que vivió gracias a que su sentido era escribir un libro, y empezó a escribirlo en el de esto. Entonces él habla de que la vida objetivamente no tiene sentido, el sentido se lo pones tú. Y entonces volvemos otra vez al optimismo de la voluntad, que decía Gramsci, hacemos ahí, enlazamos, ¿no? Y con el mito de Sísifo también, y con todo este rollo, o sea, es verdad que si tú intentas con una racionalidad objetiva analizar la realidad, yo creo que los suicidios aumentarían mucho, por lo menos de la gente consciente, pero lo que nos salva es ese optimismo de la voluntad, ese decir conmigo no, ese decir yo voy a buscar un sentido a mi vida, y eso es lo que yo intento. Muy bien, muchísimas gracias, Paco, y suerte por los países hermanos. Esperemos que sí. Bueno, enhorabuena. Que viva la poesía.